Hay historias que parecen escritas por el destino, relatos que desafían la lógica, que rompen los esquemas y que se graban en la memoria no por lo que prometían, sino por lo que lograron. Y una de esas historias nace en las alturas de Cusco, en el corazón de los Andes, donde el fútbol no solo es un deporte, es resistencia, es identidad, es legado. Esta es la historia del Cienciano del Cusco, el papá de América, un club que nació humilde, lejos de los reflectores limeños, en 1901, en honor al Colegio Nacional de Ciencias de Cusco. Durante décadas fue parte del paisaje local, compitiendo en torneos regionales, viviendo el amor de su gente y de la ilusión de llegar algún día a lo más alto. Y aunque el profesionalismo llegaría recién en 1972, con su ascenso a Primera División, el verdadero salto de fe, ese que cambió su historia para siempre, ocurrió muchos años después, porque inevitablemente tenemos que remontarnos a la vorágine de los primeros años del nuevo siglo, porque en el 2003 el fútbol latinoamericano fue testigo de un verdadero milagro. Un equipo peruano, sin estrellas, sin presupuesto millonario, sin la prensa a su lado, se paró al frente de gigantes y los derribó uno por uno. Cienciano desde la altura, desde la humildad, desde la convicción, se coronó como campeón de la Copa Sudamericana. Cusco, 29 de octubre del 2003. En la tribuna, el aire es denso, no por la altura, sino por el asombro. Ahí está el Santos de Brasil, el gigante sudamericano. La gente se mira, se pregunta, ¿cómo es posible que uno de los clubes más poderosos del planeta esté pisando el estadio Inca Garcilaso y La Vega? Del otro lado, el Cienciano, un club que hasta hace poco no figuraba ni en las quinielas. Enfrente, el subcampeón de América de aquellos tiempos, con una plantilla de 100 millones de dólares, con Robinho, con Diego, con historia y con estatus. Y el papá, con jugadores de los que nadie quería, con un técnico que hasta hace poco entrenaba con niños en barrios humildes de Lima, con un equipo remedado, al que el sistema fútbol le dio la espalda. Pero esa noche, el fútbol y la vida iban a recordarnos algo que solemos olvidar, que los sueños no entienden de lógica. Esta es una historia real, una historia donde el corazón desafía la razón, donde lo imposible se vuelve rutina, donde un equipo olvidado por el mundo entero se convierte en leyenda. Pero para entenderla hay que volver al origen, a 1901, cuando en el Colegio Nacional de Ciencias en Cusco, un grupo de alumnos fundó un club que llevaría por nombre Cienciano, inspirado en su escuela, pero con el alma de su tierra, de los apus, del frío de la sierra, de los barrios donde el fútbol no era un lujo, sino una forma de resistir. Décadas después, ese mismo equipo iba a pararse frente a todo el mundo, pero no porque lo buscaran, sino porque se lo ganaron, con esfuerzo, con hambre, con fe. Antes de los aplausos hubo silencio, antes de los títulos hubo desprecio. Freddy Ternero lo sabía, fue un exfutbolista, técnico nacional, luchador nato, que había llevado al Perú al cuarto lugar en la Copa América y que luego se quedó sin trabajo, que tuvo que emigrar a Estados Unidos para poder sobrevivir, y en cuanto volvió, lo hizo sin promesas, pero con una misión: armar un equipo sumamente competitivo, con un presupuesto que daba pena. Sin embargo, lo armó con lo que nadie quería, con futbolistas que ya no eran convocables, que habían sido echados de sus equipos, incluso que algunos meses antes ni siquiera tenían para comer. Llamó a Oscar Ibáñez, que ya no sonaba en la selección, a Juan Carlos Basalar, que a sus 37 años nadie veía útil, a Julio García, descartado por Alianza Lima, a Santiago Cassiete, ignorado por la U, a Alessandro Morán, que venía a tocar fondo, ya que alguna vez quedó sin dinero para poder alimentar a su familia, y que aún así seguía creyendo. Los juntó, les habló, los convenció de que la historia no la escriben los elegidos, sino los que no se rinden. Volvemos ese 23 de octubre en Cusco del 2003, estadio lleno, la gente dividida entre ilusión y duda. Cienciano era el puesto 210 del ranking mundial, Santos el número 3. En un costado, un plantel que costaba lo mismo que una ciudad entera. En el otro, jugadores con contratos modestos, con sueldos que no llenaban portadas. Pero en el campo, eso no interesa, porque el talento puede abrir puertas, pero el corazón las derrumba por completo. Y allí apareció Carti, con ese baile que se volvió todo un símbolo, y Rodrigo Saraz, junto con García, y todos esos nombres ya no pesaban, pero que en esa noche hicieron temblar a Sudamérica. Cienciano venció al Santos, el recinto explotó, el país despertó, el mundo admiró. Y no fue casualidad, fue puro trabajo, fue pura fe, fue hambre de gloria. Lo siguiente fue River Plate, el gigante argentino, en el mismísimo Monumental de Buenos Aires, y contra todo pronóstico, también tropezó. El Cienciano, el papá,
se hacía sentir sin altura, sin excusas y sin miedo. Ese 19 de diciembre del 2003, final de la Copa Sudamericana, Cienciano desde Arequipa enfrentaba al poder económico, político y mediático del continente. Del otro lado, un equipo que ganaba en dólares lo que los peruanos solo ganaban en sueños, y aún así lo lograron, campeones de la Sudamericana, el primer equipo peruano en levantar un título internacional en toda la historia, y lo hizo sin ayuda, sin prensa, sin plata. Pero cuando pensabas que eso era todo, llegó otro milagro, Miami, septiembre del 2004, final de la Recopa Sudamericana, frente a Boca Juniors, el monstruo Ceneice, el de Carlos Tevez, el de las vitrinas llenas, el que estaba destinado a ganar. Ahí estaba el papá, un equipo sin estadio propio, sin marca internacional, sin fichajes rimbombantes, pero con un espíritu luchador que no se vende ni se compra. Se fueron a la larga, fueron a penales, y cuando Vargas falló su tiro, Ibáñez apareció como un símbolo imborrable, como un gigante, como una leyenda. Cienciano, campeón de la Recopa Sudamericana. El mundo no lo podía creer, pero Cusco sí, porque cuando nadie te da una oportunidad, el alma hace el resto. Cienciano, el club de provincia, le ganó al Santos de Brasil, al River y Boca de la Argentina, y no fue un cuento de hadas, fue realidad, una que se escribió con dolor, con entrega y sobre todo con justicia. Pero ¿sabes qué es lo más fuerte de todo esto? Que no hubo un solo jugador con contrato millonario, que muchos llegaron ahí porque nadie más los quería, que Freddy Ternero, ese líder sin lujos, apostó por ellos cuando ni ellos mismos creían, y funcionó, porque cuando juntas disciplina, humildad y amor, no hay gigante que te pare. Hoy, 2 décadas después, muchos ya no recuerdan los nombres, pero la historia no se borra, la historia sigue viva en cada niño que sueña con ser como Carti, Ibáñez o Basalar, en cada entrenador que trabaja en silencio, en cada club de provincia que se atreve a creer que sí se puede, porque el fútbol no solo trata de goles, sino trata de redención, de justicia poética, de ese momento donde el que nunca tuvo voz grita campeón. Cienciano no solo ganó una copa, sino se ganó el respeto de todo el continente, ganó el derecho de soñar en alta voz, dando su lugar en la mesa de los equipos más grandes sin pedir permiso. Y eso no lo hizo el dinero, lo hizo la fe, el trabajo, el corazón. Por eso, cuando te digan que los sueños tienen fecha de vencimiento, recuerda al papá de América. Cuando sientas que nadie te da una oportunidad, recuerda al campeón de Sudamericana del 2003. Cuando dudes de ti, cuando pienses que ya fue, recuerda al campeón de la Recopa del 2004. Porque si Cienciano del Cusco pudo escribir la historia más épica del fútbol peruano, tú también puedes escribir la tuya. Y mientras muchos pensaban que ese era el pico más alto que el Cienciano pudo haber llegado, siguió peleando. Vivió años de gloria, pero también de lucha. Pasó por crisis institucionales, descensos, campañas duras, pero nunca dejó de ser parte del corazón cusqueño. En el 2015 descendió a la segunda división, y ese fue un golpe duro, pero no fue el final, porque la grandeza no siempre se mide por estar en la máxima categoría, sino por lo que haces cuando caes, y el Cienciano le dio vida a la Liga 2, pero tuvo que pelear mucho, muchísimo, hasta que en el 2019 regresó a Primera División por todo lo alto, y con él también volvió la leyenda del equipo más grande del Perú. Hoy en la actualidad, el Cienciano sigue siendo mucho más que un club, es una bandera de orgullo nacional, es el único club peruano con títulos internacionales, es la prueba viva de que con trabajo, pasión y fe se puede vencer a quien sea, porque el fútbol, así como en la vida, no siempre gana el más fuerte, lo gana el que cree, el que lucha, el que no se rinde hasta el último. Y el Cienciano del Cusco es eso, es lucha, es historia, es orgullo. Hoy tal vez no tenga el presupuesto de los grandes, ni los fichajes más mediáticos, pero tiene algo que vale oro, una hinchada que lo sigue con todo el alma, una ciudad que lo respira, y una historia que inspira, pero sobre todo, 2 copas eternas que nadie se las podrá robar, porque permanece incólume en el recuerdo de quienes vivimos, de los que sufrimos y también de los que celebramos la grandeza de nuestro único campeón internacional peruano, del club más grande del Perú, porque las copas no se oxidan cuando se ganan en la cancha, porque el que inspira con disciplina, con trabajo, con éxito, no requiere de prensa para ensalzar sus logros, la gloria la tiene asegurada por los dioses del fútbol. Por eso, en un día más de su aniversario, yo le digo a Cienciano, gracias, porque aunque sea una vez, llevarnos a todos los peruanos a lo más alto del continente, porque al final sí se pudo. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios, esta vez una pelota oficial
si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.